Pero ¿cuál fue su experiencia estudiando la carrera de medicina? Bueno, y había dos tipos de dificultades. Una era el contexto político en que estábamos viviendo, en que había que silenciarse, no tenía como un tapaboca, y cuando uno llegaba a la universidad nosotros no podíamos opinar sobre ningún tópico. Pero por lo menos en el sentido de la formación de uno, teníamos la satisfacción de que teníamos muchos profesores que se entregaban de todo corazón a la docencia, a la enseñanza. No había laboratorios como los hay hoy para la enseñanza, ni sistema audiovisual, pero era tal la consagración de los profesores y el deseo nuestro de aprender, que yo creo que la preparación que sacamos para el año 1947, en cierto sentido, no tiene que envidiar mucho a lo que sale. Una preparación técnica y académica tal vez mayor que la nuestra, sin embargo, el sentimiento con que nosotros aplicamos nuestro sentido, el empeño de aprender, compensaba todas esas deficiencias. Qué bueno. Doctor, ¿en algún momento en el estudio de su carrera decía usted, no, no puedo más? Porque todos sabemos, las anécdotas de los estudiantes de medicina nos dicen que no es fácil ser estudiante y luego médico ni hablar. Pero en algún momento de su vida académica como estudiante, ¿pensó usted, no, creo que no puedo más? Y si pasó, entonces, ¿qué le motivó a usted a decir, o siempre fue una postura firme, yo llegaré, seré médico y... Pero esa es la pregunta en ese orden. Bueno, no, yo siempre tuve una postura firme. De hecho, cuando yo salí de aquí, de Cotuí, muy pocos padres mandaban sus hijos a la universidad. Las madres nunca quieren que sus hijos se separen de ellas, sobre todo las madres por su ternura más que los padres. Y mamá no veía con buenos ojos de ellos, me propuso que yo podía seguir acompañando a mi papá y que me podrían poner un comercio independiente. Yo le dije que no, que yo estaba decidido a hacer medicina. Entonces, desde entonces, nunca di un paso vacilante. Yo he tenido por una cualidad muy importante que todas las empresas que yo arremeto lo hago con pasión. Le dedico todo el tiempo y todo el entusiasmo. Y hay una cosa que me ha caracterizado todo siempre en la vida y que se señala como uno de los más importantes a ti, que está formando la curiosidad, el derecho de encontrar la respuesta a muchas interrogantes que uno se hace, tanto en el campo de la ciencia como de la tecnología y en el mismo campo de la vida, de la experiencia de la existencia de uno. Es decir, que la curiosidad, la perseverancia y la fe en lograr mis metas en el futuro me llevaron siempre en un impulso hacia adelante, nunca a retroceder. Muy bien, doctor. Siguiendo analizando antecedentes en su vida, hemos visto también, aparte del doctor Mateo en materia profesional, hemos visto el aspecto altruista. A nosotros nos gustaría saber, esa asociación Pro Instituto de Cardiología, que fue fundada en el año 1962. Correcto. ¿Podrías decirnos de dónde nace esa idea? ¿Desde dónde, cuál es la génesis? ¿A quién se le ocurrió realizar una asociación de este tipo? ¿Y cuál era su objetivo? Y hemos visto que ha tenido varias evoluciones. ¿Cómo podría usted narrarnos la evolución hasta el momento? Bueno, un grupo de personas que no eran necesariamente médicos, sino gente del empresariado y gente dentro del contexto social, estaban preocupados para esa época de la alta incidencia de enfermedades cardiovasculares que había en nuestro país y la carencia de medios para asistir a la gente y además los recursos limitados que tenía la población. Entonces, el primer proyecto fue tendente a construir un instituto dominicano de cardiología. Desde que nosotros comenzamos a trabajar personalmente, nosotros teníamos un eslogan que decía cardiología para todos. Eso quería decir que íbamos a hacer énfasis sobre todo en la población más pobre, en los que no tenían recursos para ir al médico.
Yo siempre decía en mi comparecencia pública y en mi mensaje a la población que la población pobre solo sabía de los grandes descubrimientos y de los grandes avances de la medicina solo a través de la prensa, la radio y la televisión, que debíamos ir a la práctica algo más concreto, es decir, tener los medios y los avances de la cardiología al servicio de la gente. Y lo hemos logrado, tantos años de lucha, por fin logramos el Instituto Dominicano de Cardiología que está en Los Ríos, celebramos los 50 años y ya es un legado que vamos a dejar al pueblo, es una reserva de la salud dominicana para atender a los enfermos pobres del corazón. Cuando tú vas a cualquier hora, un día laborable, vas a ver la cantidad enorme de pacientes que están en la sala de espera. Nosotros tuvimos la oportunidad, la fortuna y la felicidad de recibir al presidente de la República en una de sus visitas sorpresa. Y con esto podemos cerrar esa entrevista porque es un punto interesante. En el libro de visitantes distinguidos, el señor presidente de la República, el Danilo Medina, escribió esto: mi admiración por este Instituto Dominicano de Cardiología, en donde se atiende también a la gente con tanta higiene y con tan pocos recursos. Ay, qué bueno, doctor. De verdad que así como dicen que al momento de partir no se nos medirá por la duración, sino por las huellas que nosotros podamos dejar. Doctor, antes de finalizar, doctor, es importante nosotros saber, usted también se ha inclinado y ha apelado por la cultura. Incluso mire dónde los tenemos aquí hoy. Hoy esto es una realidad gracias a los significativos aportes que ha tenido usted. ¿Por qué motiva a un profesional de la medicina a guiarse por la literatura, porque usted es escritor, y por la cultura? ¿Qué lo motivó a usted a entrar en esta área y cuáles son los sueños que aspira usted en materia de cultura para nuestra provincia? Bueno, yo estoy convencido con los avances de la época y el paradigma es el conocimiento. Vivimos en la era del conocimiento y el que no ingresa en ese tren del conocimiento no tiene futuro. Así es, convencido de eso, y además en las limitaciones que yo tuve cuando niño y como adolescente me hacen insistir más en ese proyecto en bien de mi comunidad. Qué bueno, doctor. Para nosotros ha sido un placer tenerlo aquí. Gracias.